Hay 5, me avisáis. ¿Vale? Vamos a recortar un poquito porque, como siempre, estas cosas empiezan con un poquito de retraso y entonces vamos a intentar no recortar el espacio precisamente para la participación, porque este tipo de actividades, pues yo creo que fundamentalmente tienen que destacar por la participación. Voy a hablar un poco de si esto de la transición verde tiene alguna motivación, no es un capricho que nos ha dado momentáneamente, de qué significa el pacto verde de la Unión Europea, el New Green Deal, la estrategia de la granja a la mesa y lo que yo entiendo como que pueden ser oportunidades, aunque también hay amenazas. Esta misma semana el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, abrió todos los titulares informativos diciendo que habíamos abierto las puertas al infierno, ¿no? Desde mi punto de vista, quizás sea una frase muy grandilocuente, muy de emergencia climática. Estamos aprobando declaraciones de emergencia climática en ayuntamientos, en países, en ciudades y, bueno, al día siguiente nos levantamos igual que sin declarar la emergencia climática. Mi pueblo, que es una zona forestal de la sierra, si había una emergencia era que había un incendio y había que dejar todo lo que estabas haciendo y ir corriendo a apagar el fuego al bosque. Ahora las emergencias nos las tomamos desde una manera, un punto de vista un poco más tranquilo, ¿no? Y bueno, a mí me parece que sí que estamos en una situación de emergencia desde el punto de vista no solo del calentamiento global y de los fenómenos extremos, sino por los cambios que nuestro modo de producción y consumo está generando en el planeta, que en síntesis, yo voy a comentar 4 aspectos, pero que en síntesis nos muestra que estamos sometiendo al planeta a un proceso de extracción de recursos y de generación de contaminación muy por encima de lo que puede soportar, y algo que queda con un indicador como la huella ecológica clara cuando estamos consumiendo los recursos de 1,7 planetas y nuestro planeta pues es algo finito, ¿no? Un aspecto es el calentamiento global. Aquí tenemos la evolución de las temperaturas medias desde el año 1880, que podemos decir que comienza en serio la revolución industrial, hasta la época actual, y vemos que las temperaturas han ido incrementándose, sobre todo a partir del año 1990, en los últimos 30 años, vemos que el incremento es casi exponencial y estamos 1,2 grados por encima de la temperatura preindustrial. No nos parece mucho, aunque nos han dicho los científicos del panel intergubernamental de cambio climático que por encima de 1,5 grados los eventos extremos van a ser especialmente dañinos y las situaciones pues, de sequías, de olas de calor, de frecuencia e intensidad de huracanes, de pérdida de biodiversidad, etcétera, van a estar muy por encima de lo tolerables. Pero bueno, nosotros seguimos tranquilos con lo nuestro y bueno, el cambio climático es uno de los aspectos que entran dentro de esa apertura de puertas del infierno que nos dice el secretario general de Naciones Unidas. Vemos desde 1850 que hay registros, vemos cuáles son los 10 años más cálidos y vemos que todos ellos son de la década de 2010 a la actualidad. Falta el 2022, que también es de los más cálidos, aunque tuvimos el fenómeno de la Niña, que suele enfriar un poco. Este año tenemos el Niño, que calienta. Pero bueno, el 2022 que no está aquí, en el caso de España sí que ha sido el más caluroso desde que hay registros. Si lo vemos por décadas, el aspecto, la anomalía de crecimiento de temperaturas es mucho más destacada, ¿no? La vemos prácticamente exponencial. Los efectos los vemos en el mapa de la izquierda, vamos a ser un poco eurocéntricos, nos vamos a preocupar por lo que tenemos más cerca, y vemos que el calentamiento en la zona ártica a finales del siglo XXI va a ser de hasta 6 grados por encima de lo habitual, y en el área mediterránea también bastante elevada, estamos hablando de entre 4 y 5 grados de elevación. Y en cuanto a las precipitaciones, que las tenemos en el mapa de la derecha, pues vemos que vamos a tener muchas más precipitaciones, elevación de temperaturas es elevación también de temperatura de los océanos y por tanto más presencia de agua en la atmósfera, aunque sea más irregular, y vamos a tener más inundaciones en prácticamente todo el centro y norte de Europa. Sin embargo, en el sur, donde más falta nos hace el agua, pues vamos a ver reducciones de precipitaciones entre un 20 y un 40%. Pérdida de biodiversidad es otro de los aspectos que tenemos, sobre todo de determinados grupos de vertebrados, anfibios, mamíferos, pájaros, reptiles, peces, muy importante. Esa pérdida de biodiversidad, sobre todo en los últimos 30 años, la hemos notado en América Latina y en África, en menor medida en Asia, y en Europa y Norteamérica pues ya habíamos efectuado esa pérdida de biodiversidad con anterioridad, entonces no destaca tanto. Otro problema es el de la contaminación, y bueno, aquí os he puesto una diapositiva que nos muestra ese producto
tan tecnológicamente duro, tan duradero, que nos sirve para todo, que es tan reciente, que son los plásticos. A partir de la década de los años 50 se empiezan a utilizar los plásticos. Hasta el 2017 se habían fabricado 9.200.000 millones de toneladas de plásticos. En la actualidad estamos fabricando en torno a 450 millones de toneladas de plástico. ¿Qué ha ocurrido con ellos? Bueno, pues en torno a 1.000 millones han sido incinerados, 2.900 se están utilizando, de esos 2.900 unos 700 son de materiales reciclados, pero otros 5.300 están en el planeta como residuos, en los océanos, en los terrenos, como nanoplásticos, como microplásticos. Y observáis que si estamos generando 450 millones de toneladas al año, la previsión es que para el año 2050 estemos por encima de los 1.000 millones de toneladas. Una cosa curiosa, que un material que dura 600 años, a veces cogemos una cucharita de plástico hecha con petróleo que viene de Oriente Próximo, le damos una vuelta al café y la tiramos. Su uso dura unos segundos y sin embargo su permanencia en el planeta y su impacto ambiental pues es terrorífico. Bien, la contaminación, nos vamos a la transición verde. El año 2019, casi inmediatamente antes de la pandemia, la presidenta de la Comisión Europea presentó el New Green Deal, lo que es el Pacto Verde Europeo, que pretende, porque está totalmente en vigor, la transformación de la economía de la Unión Europea desde un punto de vista de un futuro sostenible. ¿Qué entiende por un futuro sostenible? La suma de una serie de estrategias. Una serie de estrategias que es mayor ambición climática en el objetivo que tiene la Unión Europea de ser neutros en carbono en el 2050, tratando de adelantar del 2030 ese objetivo del 50% de reducción de emisiones. 2050 nos pilla a todos, bueno, aquí hay bastantes estudiantes, 2050 lo vais a ver con tranquilidad, otros que somos más mayores, pero en el 2050 decimos, bueno, pues 2 días antes nos estudiamos el examen del 2050, ¿no? Pero el 2030 ya está bastante cercano. Estamos a poco más de 6 años. Ambición climática, energía limpia, asequible y segura, aprovechar la movilización de la industria a favor de la economía limpia, de la economía circular, el uso eficiente de la energía y de los recursos en la construcción y la renovación, eliminar la contaminación de nuestro entorno y la presencia de sustancias tóxicas, preservar los ecosistemas y la biodiversidad, acelerar la transición hacia una movilidad sostenible, acabamos de salir de la semana de la movilidad sostenible, y en concreto en lo que a la alimentación y al sistema agropecuario se refiere, el Pacto Verde, la Unión Europea nos dice que es necesario, una estrategia que denominan de la granja a la mesa, que reforme nuestro modelo de producción agroalimentario y de consumo para hacerlo más justo, más saludable y más respetuoso con el medio ambiente. Esa estrategia de la granja a la mesa tiene distintas patas. Nos habla de que tenemos que evitar el despilfarro alimentario. En la Unión Europea, y España no es una excepción, más del 30% de los alimentos acaban en la basura. Es decir, estamos produciendo alimentos que no son consumidos. Estamos hablando también de una producción agroalimentaria que sea sostenible. Sostenible desde el punto de vista económico, sostenible desde el punto de vista social y sostenible desde el punto de vista ambiental. Es decir, que nosotros podamos durante décadas y durante siglos seguir elaborando esa producción alimentaria. Nos habla también de algo que no es la producción, sino que es la distribución y el procesado. Un ámbito donde no solemos hablar, pero bueno, estamos generando preguntas continuamente. Pero es lógico traer unos claveles desde Chile a una floristería en Burgos. Es lógico que nuestra carne que consumimos venga a lo mejor de Argentina, que tenga que recorrer nuestro sistema alimentario o los piensos con los que alimentamos a nuestro ganado 20.000 kilómetros, o que tenga que venir la fruta recorriendo también 20.000 kilómetros en avión, en contenedores, refrigerados. Bueno, pues son dudas que nos hacen pensar en que necesitamos una distribución y un procesado de mayor proximidad.
Todo esto, tanto la guerra de Ucrania como la propia pandemia, nos ha hablado de eso, de la necesidad de tener una soberanía alimentaria. Y luego, por último, un consumo sostenible de los alimentos. En la Unión Europea, y me temo que España no es una excepción, el 50% de los adultos tiene obesidad o sobrepeso. ¿Eso es una alimentación saludable? Probablemente no. Bien, las acciones que nos dice el Pacto Verde Europeo que tenemos que impulsar, pues nos habla de garantizar alimentos saludables, asequibles y sostenibles para los europeos. Bueno, hablamos de los europeos, estamos hablando de más de 400 millones de personas, estamos hablando de un continente con unas ideas, unos valores, unos sistemas de gobierno, una generación de ciencia, de cultura, etcétera, que en cierto modo somos referente para 8.000 millones de personas del mundo, donde muchas veces pues viven, sé que todos decimos, bueno, nuestro sistema democrático pues es insuficiente y seguramente lo es, hay desigualdades, las hay desequilibrios, hay corrupción, hay muchas cosas, ¿no? Somos ineficientes a la hora de gestionar nuestra administración pública, las empresas solo piensan en sus beneficios, pero esto estamos hablando de la Unión Europea. Desgraciadamente, cuando nos acercamos a otros países o a otros sistemas de gobierno que son alternativos en el mundo, y bueno, podemos pensar en cualquiera de los grandes países que existen en el mundo, pues y en cualquier continente, la situación es mucho peor. Nosotros, la Unión Europea, con todos sus déficits, es referente para miles de millones de personas que viven bajo una dictadura, que viven bajo el hambre, que viven bajo condiciones climáticas mucho más complejas. Luego, en cierta medida, el que la Unión Europea lidere este tipo de acciones, en el fondo no es algo para 400 millones de personas, es un referente para mucho más allá. Combatir el cambio climático, quizás la Unión Europea es el conjunto de países del planeta que con más seriedad se está tomando la descarbonización y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchos sectores sociales, económicos o políticos que son críticos, que son negacionistas respecto al cambio climático, dicen que eso, incluso aunque fuera cierto el cambio climático, lo que hagamos nosotros en un planeta de 8.000 millones de personas, pues no va a servir para nada. Pero bueno, la realidad nos muestra que si no hay pioneros, no hay nadie que luego haga las cosas. Si no hay una Unión Europea que combata el cambio climático con seriedad, seguramente en otros continentes o en otros países no se sentirán motivados a hacerlo. Proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad, bueno, es algo fundamental. Estamos viviendo en una sexta extinción. Los espacios naturales cada vez están más reducidos y entendemos que quizás incluso la propia causa del COVID o de otras pandemias tienen que ver con esas actuaciones contra la biodiversidad. Es otro de los aspectos que están incluidos en esta transición de la granja a la mesa. El rendimiento económico justo en la cadena alimentaria, porque estamos hablando de una transición verde justa. Transición es un cambio. Todos vemos el cambio casi de día en día. Verde, pues bueno, más ecológico, nos suena bien y tal, ¿no? Pero ¿y lo de justa? Lo de justa significa que va a haber gente, va a haber territorios, va a haber personas, va a haber modelos económicos que se van a ver perjudicados y no lo deben de ser. ¿Tiene la culpa del cambio climático un minero de León que se ha quedado aferrado a la mina? Más o menos a él se le han dado unos apoyos económicos, aunque en su localidad pues ya no haya ninguna actividad económica, sus hijos tengan que ir, los comercios tengan que cerrar. ¿Eso es una transición justa? ¿Tiene la culpa el minero del cambio climático? Bueno, yo desde mi punto de vista obviamente no. Cuando estamos hablando de un rendimiento económico justo en la cadena alimentaria, estamos hablando de los productores, de los agricultores y ganaderos, estamos hablando de los distribuidores, estamos hablando de los consumidores. Ahí tenemos que introducir factores de justicia y no los introducimos, porque bueno, todo este modelo de transformación, a mi modo de ver, lo está impulsando la Unión Europea, pero también hay muchos intereses económicos, intereses empresariales, grandes corporaciones que hasta ahora se dedicaban a otras cosas, lo que han visto aquí una forma de seguir ganando dinero a través de otras vías, donde vendíamos gasolina o gasoil, ahora vamos a vender kilovatios. Y por último, reforzar la agricultura ecológica, un sector en el que tenemos una garantía de que es una alimentación mucho más saludable,
tenemos una garantía de que es mucho más compatible con la biodiversidad, con el freno de la contaminación y bueno, que además puede proporcionar unos rendimientos económicos muy interesantes, ya no solo en nuestro país, sino en el conjunto de Europa, porque España es un gran productor de alimentos, o sea, no solo producimos alimentos para nosotros, producimos alimentos para la exportación. Bueno, voy a pasar algunas de las diapositivas, que tienen mucha letra y a estas horas, con el tiempo más justito. Bien, ¿esto cómo cristaliza? Al final cristaliza con medidas concretas. En el caso todos, aunque no sepamos ni lo que es, pero cuando oímos hablar de la PAC, ya pensamos en los agricultores, en las ayudas de Europa, en que, bueno, pues una manera de que explotaciones, bueno, a lo mejor no son del todo rentables, pero permiten el que haya una viabilidad. Bueno, pues la PAC, el 2023-2027, se acaba pues, de aprobar, ya introduce aspectos medioambientales dentro de esta línea de transición verde que ya estaban esbozados en la PAC anterior, pero que ahora quedan mucho más evidentes y son mucho más exigentes, y nos habla de nueve objetivos que tienen un contenido ambiental muy profundo. Nos hablan de garantizar una renta justa, es decir, quienes estén en la cadena de distribución, quienes estén en la producción, tienen que obtener una rentabilidad suficiente para vivir bien. Y bueno, quienes pertenecemos a una provincia como Burgos, a una comunidad autónoma como Castilla y León, a un territorio interior dentro de la península, donde la despoblación es el principal problema de nuestro territorio rural, pues entendemos que el garantizar una renta justa en las explotaciones agrícolas y ganaderas y en la comercialización de esos productos y en la transformación de esos productos es esencial. Estamos hablando de reforzar la competitividad. Es decir, nuestros productos también tienen que ser competitivos. Puede que no sean competitivos bajando precios, pero pueden ser competitivos elevando la calidad. Y bueno, nuestro principal mercado del producto ecológico en España es Alemania. Entonces, bueno, pues el que nuestros productos sean de calidad garantizada, pues nos evidencia que podemos ser muy competitivos, que no tenemos que vivir de subvenciones. Estamos hablando también de reequilibrar el poder de la cadena alimentaria. Bueno, la palabra cooperativa ya casi ha desaparecido un poco de nuestro vocabulario, de nuestro diccionario, pero bueno, las formas de comercialización que impliquen la colaboración entre productores y distribuidores a una escala local por encima de las grandes cadenas de distribución, pues son viables, existen ejemplos y la Unión Europea al principio dice que hay que apostar por ello para reequilibrar ese poder en la cadena alimentaria de los productores y los redistribuidores. Voy a silenciar el móvil, no es el mío el que suena, pero puede sonar. Actuar contra el cambio climático, el objetivo de esa neutra. El sistema de producción y distribución de alimentos en Europa es la principal emisión de gases de efecto invernadero, que siempre estamos con el imaginario de la chimenea de carbón. Pues ya lo de la chimenea de carbón, pues en Polonia y en muy pocos sitios lo vamos a ver. Es decir, que nuestro sistema agroalimentario en su conjunto, de la granja a la mesa, con todo el transporte, etcétera, es el principal productor de gases de efecto invernadero. Luego es un lugar donde podemos actuar contra el cambio climático, porque además nuestros suelos, nuestro territorio, nuestros cientos de miles de kilómetros cuadrados bien gestionados pueden ser los mejores sumideros de carbono que podamos imaginar, como lo han sido históricamente. Proteger el medio ambiente. Proteger el medio ambiente cuando tenemos prácticamente el 80% de las masas de agua en España contaminadas por nitratos y fosfatos, cuando tenemos recursos turísticos como el Mar Menor convertido pues, en un lodazal, cuando muchísimos pueblos no pueden beber agua porque tienen un contenido de nitrato superior a 50 miligramos por litro y dentro de poco van a ser 25. Bueno, proteger el medio ambiente no es algo que no se cace el lobo, vamos, es algo que nos llega a todos de mucho más cerca. Proteger nuestros paisajes y la biodiversidad. Estamos hablando de la biodiversidad. Aquí hay personas que han trabajado en proyectos de polinizadores y saben que la desaparición de las masas florales y de los polinizadores implica reducción de rendimientos importantísimo en las cosechas que se realizan. O sea, que no es un tema meramente estético. Apoyar el relevo generacional. Bueno, pues qué vamos a decir de nuestros pueblos que tienen la provincia de Burgos, las localidades de menos de 200 habitantes
que la Bureba me parece que son casi todas, menos Briviesca, Pancorvo, Ionia y no sé si alguna más, la franja de edad más frecuente es la de mayores de 80. Bueno, ahora falta, hay jóvenes también, por suerte, pero hay que apoyar el relevo generacional. Zonas rurales dinámicas, fortalecer las comunidades rurales, algo esencial. Bueno, son medidas de la PAC, porque parece que estoy hablando de un programa político, pero son las medidas de la PAC. O sea, alguien las ha escrito, se han asumido y parece que es lo que tenemos que hacer. Y por último, proteger la calidad alimentaria y sanitaria. Que lo que pongamos sea sano. Bien, me entretengo más en algunas que me parece más interesante. Estas, por ejemplo, tienen muchas cosas. Me parece relevante hablar de la transición justa, porque se habla mucho de la transición verde, de la producción, de las subvenciones, y a mí me parece que hay que hablar. Estas conclusiones salieron de un foro en el que hubo grupos de acción local rural, sindicatos agrarios, personas implicadas en estos temas, y bueno, pues nos hablaban de que hay que garantizar la calidad de vida, los servicios públicos y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales, reforzar el papel de las mujeres como base del desarrollo del medio rural, facilitar la incorporación de los jóvenes, impulsar la agricultura familiar sostenible formada por quienes residen y trabajan en el medio rural, lograr un rendimiento económico justo de la cadena agroalimentaria, impulsar el sistema agroalimentario sostenible a través de una transición justa apoyando a la producción ecológica local y de temporada, promover planes de mitigación y adaptación al cambio climático, proteger el medio ambiente incluyendo la conservación de la biodiversidad, impulsar medidas que fomenten la gestión forestal sostenible implicando a la población rural o establecer una política de Estado con el medio rural con todos los actores, es decir, involucrando a todos. Bueno, esto entra dentro de lo que consideramos que haya un componente de justicia en la transición verde. Bien, y voy acercándome al final. La nueva PAC al final se establece en una serie de ámbitos de trabajo, en concreto de 9 se denominan ecoesquemas, aunque también se utilizan otras denominaciones, y bueno, pues nos habla de medidas ya como más concretas, que estas son las que están subvencionadas y apoyadas, y en cierta medida obligan también a los productores agropecuarios, ¿no? Nos hablan de la sostenibilidad de los pastos, como por su capacidad de sumideros de carbono y de prevención de incendios. Nos hablan del manejo de pastos a través de la siega de prados y de los márgenes sin segar. Nos hablan de prácticas de mejora del carbono orgánico, de la calidad de la fertilidad de los suelos, de la rotación de cultivos. Nos hablan de una agricultura de precisión, en un momento en el que la tecnología está hacia adelante, tenemos unas limitaciones terribles de disponibilidad de agua y tenemos que reducir mucho nuestros insumos de fertilizantes y plaguicidas, pues la precisión en la aplicación es esencial. Tenemos que actuar con cubiertas vegetales, valorizando los excedentes de biomasa vegetal y aplicando el compostaje. Uso sostenible de fitosanitarios. La Unión Europea nos dice que les tenemos que reducir en un 50%. Prácticas de mejoras de conservación del suelo. Incrementar los contenidos del carbono y materia orgánica y a través de herramientas como la siembra directa y implantar medidas de biodiversidad. Bueno, estos 9 aspectos y estos 9 ecoesquemas, en la medida en que cada productor va incorporando uno o más de ellos, va recibiendo unos mayores incrementos por parcela de los retornos. Bien, y voy a terminar con, bueno, teóricamente todo este plan verde de transición de Pacto Verde de la Unión Europea va alineado también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, y cuando estamos hablando de esa estrategia de la granja a la mesa, pues sí que vemos ODS como muy claros, ¿no? O sea, acabar con la pobreza, acabar con el hambre, mejorar la salud y el bienestar. Bueno, todo eso tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Una educación de calidad, que nos implica aplicar conocimientos en nuestro modo de gestionar la alimentación y la producción,
la incorporación de las mujeres en el objetivo 5, la mejor gestión y con mayor eficiencia del agua. Tenemos que pensar que en nuestro país, porque claro, cuando hay campañas de ahorro de agua, bueno, casi nos dicen que, bueno, ¿para qué te vas a duchar todos los días aunque hayas estado a 45 grados? Si casi no se nota el sudor, ¿no? Bueno, en nuestro país el 80% del agua lo dedicamos a los regadíos, al sistema agrario. Entonces, obviamente, la industria y el consumo también tiene un margen de mejora. Pero obviamente donde el margen de mejora es más significativo es en el ámbito agropecuario, en el ámbito de la agricultura. Energía asequible y no contaminante pues tiene que ver también mucho con el ámbito rural, la calidad del trabajo. Vemos otro tipo de ODS como la reducción de las desigualdades, fortalecer las comunidades, hacerlas más sostenibles, tener un modelo de producción más responsable, luchar contra esas emisiones de gases de efecto invernadero, proteger los ecosistemas, llegar a acuerdos justos o buscar alianzas. Pues vemos que la transición de la granja a la mesa casi toca los 17 objetivos de desarrollo sostenible y algunos de forma muy potente. Bueno, pues estas herramientas las tenemos que conocer, tenemos que tratar de avanzar en ellas, corregir los aspectos negativos que su aplicación pueda producir y bueno, pues tratar de verlo como un territorio de oportunidades. Somos conscientes de que al aplicar todas estas cosas surgen damnificados, surgen daños, surgen amenazas, pero tenemos que ser positivos y pensar que también puede haber oportunidades. Y nada, he terminado. Muchas gracias.